Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que se me fue confiada por el Eterno. Doy gracias al gran yo soy, a mi Padre Celestial, que hay tanta gente fuera de este recinto con mayores capacidades que las mías, pero Él dijo, te quiero es a ti para este trabajo. Y mediante la persona de Jesucristo, el Padre Eterno me escogió para este trabajo, para colocar en mí las grandes iluminaciones de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración. Padre Eterno le dijo a su Hijo, escógeme a Briceño para maestro. Porque antes de que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese, yo te hice maestro para las naciones. Y gracias al Eterno por eso. Gracias al Espíritu Santo que me ha ayudado, me ha guiado, me ha dirigido, me ha enseñado en estos 47 años que tengo de haber conocido el plan de salvación. 47 años. Y en estos 44 años que tengo estudiando las Escrituras, y en estos 32 años que tengo como ministro, fui ordenado el 5 de febrero de 1991. Nunca se me olvida ese día. Al Ministerio de la Enseñanza, y tenemos 32 años ininterrumpidos, enseñando, exponiendo y presentando estas verdades del Reino Eterno. Me toca, este es nuestro estudio número 7, nuestro estudio número 7, y la última parte de lo que estamos presentando lo hemos titulado como excusas que damos para no vivir una vida de santidad. En el primer mensaje, vaya al primero, comience allí en el primero, por ende, y déjese llevar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta llegar a este, que es el último, el número 7, séptimo. Y debatí por completo, porque fui confrontado por el Eterno y me demostró el Dios Eterno, mi gran Padre Celestial, el Teantropos, el Dios hombre, y el Espíritu Santo, ellos tres como conjunto de la deidad, me confrontaron y me hicieron entender que sí tengo capacidad para vivir una vida de santidad, por lo menos un 95%, sí tengo. Dios, estoy capacitado por Dios, y di esas razones que debatías, que presentaba, para como tratar de callar la voz de la conciencia y tratar como callar la voz del espíritu. Fui confrontado y el conjunto de la deidad me demostraron y me debatieron y me tumbaron esas excusas y me hicieron entender que estoy capacitado para vivir una vida de santidad por lo menos el 95%. Maestro, pero es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Eso lo dice la Biblia, Pablo, en Romanos lo presenta. Que no hay justo ni aun uno.
Sí, el problema es que me están como descontextualizando, sacándome el texto de su contexto. Porque cuando Pablo dice no hay justo ni aun uno en Romanos, no está hablando de la justicia que se alcanza por obras. Está hablando de la justicia divina impartida por el Espíritu al Espíritu del hombre en el proceso de remisión, de extirpación, de desramificación, de traslado, donde el Espíritu Santo se va a encargar de extirpar, sacar, desramificar el estado de pecado que está en el hombre caído en Adán y colocarlo en Jesús, y quitar la justicia, amputar la justicia que está en Cristo y imputarla en nosotros, para que se cumpla lo que dice el texto sagrado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Pablo dice no hay justo ni aun uno, está hablando de esa justicia divina. No hay uno porque todos estábamos caídos en Adán, todos estábamos caídos en Adán. Y cuando Pablo presenta esa verdad, no hay justo ni aun uno, está hablando antes de la cruz, antes de la cruz. Pablo está hablando antes de la cruz. Entonces, le hace bien el pasaje que Pablo dice, pero siendo justificados por su gracia. Pero siendo justificados por su gracia. De modo que si vamos a posición, desde el punto de vista posicional, todos los que han aceptado el plan de salvación y que por ende son hijos de Dios porque fueron regenerados, pues son justos, independientemente en el pecado que se consigan. Porque Pablo está hablando de la justicia divina. Entonces no me venga usted a decir, maestro, que no hay justo ni uno, para tratar de callar la voz de la conciencia y seguir en la guachafa, en el pecado, en hacer planes y proyectos para seguir pecando. Olvídese de eso. Bueno, me toca. Hoy les voy a presentar, porque debatimos esas excusas que damos, y estoy presentando razones que debo conocer en detalles, en forma precisa y concisa, y que al conocer la naturaleza y las características de esas verdades del reino, que están implícitas en esas razones, que me deben llevar a vivir en santidad, entonces cuando se me hace iluminado lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración, de esas verdades, es cuando voy a ser como inspirado, impulsado, motivado, llevado por el Espíritu, y me voy a entender de que hay razones para vivir una vida de santidad. Primero hablamos del amor, y siempre lo dije, lo presenté cuando hablé de lo que es el ágape de Dios. Si tú amas a Dios con el ágape, si tú amas a Dios como Dios te ama, incondicionalmente, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú no puedas, debo decir, que tú no puedas hacer. Corrijo, no hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada que tú no puedas alcanzar con el fin de demostrarle a ese ser que amas, el cuánto tú lo amas. Nada tú vas a hacer que vaya en contra, en perjuicio, en ofensa, en deshonra a ese ser que tú amas. Lo demostramos, lo dimos. Hablamos de las características del ágape de Dios que Pablo presenta en su primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Hablamos del segundo motivo de lo que es la honra, hablamos del valor de la honra, vaya esos mensajes, valor de la honra. Hablamos de lo que es ser agradecido, que no hay cuadernos ni apuntador, no hay papel ni apuntador en este mundo como podamos nosotros tomar nota
de todo lo que, de todos los motivos que nosotros debemos tener para ser agradecidos ante la presencia de un Dios, y que por agradecimiento voy a vivir una vida de santidad, apartado para Dios, consagrado para Él. Hablamos del sentido de conveniencia. El apóstol Pablo, perdone acá que se me está yendo esto acá, perdonen ustedes acá un momentico. Estamos en vivo. Señor, esto es computadora a veces. Nos toca hablar ahora el sentido de traslado. Óigase este principio, el sentido de traslado. Esto me pateó, me golpeó, me confrontó fuertemente. Yo dije, wow, ¿qué verdades hay acá? Señores, por sentido de traslado. Si nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿qué hacemos en las tinieblas? Póngase usted a pensar en eso. Si nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿qué hacemos en las tinieblas? Nosotros estamos en el mundo fungiendo como embajadores de Cristo o como espías del diablo. Repito, estamos fungiendo en el mundo, acá, en la tierra donde habitamos, como embajadores de Cristo, entendiendo lo que es el término embajador. Búsquelo del griego, búsquelo, porque usted se dé cuenta de la fuerza que hay allí. Es un representante, pero a todo dar, donde Dios ha confiado, donde Dios ha puesto su confianza, pero completa, en ese tipo de personas que funge como embajador. ¿Será que no lo has o no lo hemos entendido? Voy a incluirme yo. O no lo hemos entendido. Que estar en la tierra, en las prácticas del pecado, moviéndonos en las tinieblas, pisando terreno satánico. Señores, es como volver el perro vuelve al vómito y la puerca vuelve al lodo después de ser lavada. Entonces, estar ahí en ese terreno es no entender la fuerza y la credibilidad y el poder y la responsabilidad que a nosotros se nos ha dado, y que con gran confianza que Dios tiene en nosotros, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tiene en nosotros, que nos escogió para que fuésemos embajadores de Cristo, y estamos fungiendo como espías del diablo. Las Escrituras dicen, muy claro está en el texto sagrado, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y dice el objetivo, dice que es como para trabajar en pro o fungir en pro del reino de la luz, del reino del eterno, afectando las tinieblas, oído, afectando las tinieblas. Porque nosotros fuimos llamados por Dios, tenemos justicia, tenemos vida, fuimos regenerados, somos hijos de Dios. Se nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Se nos dio una con V de vaca, visión, y una mi con M de mamá, una misión para anunciar las verdades del reino eterno, con el fin de establecer el reino de la luz en la vida de los hombres y disipar el reino de las tinieblas, o disipar las tinieblas de todo ese tipo de personas. A eso fuimos llamados nosotros.
Nosotros tenemos que entender que somos gentes consagradas, totalmente consagradas, y que nada hacemos con ni siquiera poner un dedo de nuestros pies en el terreno de las tinieblas, ni siquiera un dedo, que somos apartados, que somos consagrados totalmente. Colosenses 1.13, Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, cito, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué haces en las tinieblas? Voy a incluirme. ¿Qué hacemos en las tinieblas? Pedro en su primera carta, el capítulo 2, verso 9. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Ahí está. Pedro en su primera carta, el capítulo 2, verso 9. El primer pasaje que leí es Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice, wow, mas vosotros, cito, mas vosotros sois linaje escogido. Esto no es cualquier cosa. El que de tanta gente en el mundo, de millones y millones y millones de personas que hay en el mundo, tú fuiste escogido. Dios te escogió a ti, te buscó. Lo que no fue que tú buscaste a Dios, Él envió a su Hijo a buscarte a ti, a buscarme a mí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, real sacerdocio es reyes y sacerdotes, no es cualquier cosa. Nadie podía fungir el reinado y el sacerdocio a la vez, nadie. Óigame, nadie podía fungir el reinado y el sacerdocio a la vez. Solamente 3 tipos de personas se les dio ese privilegio. 3, que es Melquisedec, rey y sacerdote, Jesús, rey y sacerdote, y la iglesia, reyes y sacerdotes. Ningún rey podía fungir como sacerdote, solo 3 personas. Melquisedec, rey y sacerdote, Jesús, rey y sacerdote, y nos dio ese privilegio a nosotros, reyes y sacerdotes. Eso como que no lo hemos entendido todavía. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oído, pueblo adquirido por Dios. O sea, con el propósito. Ese para es con el propósito. Dice que anunciéis las virtudes de aquel. ¡Wow! Que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo mismo que dice Pablo en Colosenses, lo dice Pedro, lo mismo. Romanos, Pablo presenta una verdad de reino, pero mata demonio. Romanos 13, verso 12. Mira lo que dice Pablo. Cito, la noche está avanzada y se acerca el día. Oiga, desechemos. No dice Pablo que le pidas a Dios que te las quite. Tú y yo tenemos que hacerlo. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Tú y yo fuimos llamados a desecharlas. No le pidas a Dios que te las quite. No te las va a quitar nunca. Tú y yo tenemos que desecharlas. Porque ya el estado de pecado que estaba en ti fue crucificado en la cruz. Pero las obras de pecado las tengo que crucificar yo. Te lo repito. El estado de pecado en la que tú estabas fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo Jesús. El Padre puso tu estado de pecado sobre Jesús
y fue crucificado en la cruz, pero las obras de pecado las tengo que crucificar yo. Soy yo el que tiene el llamado de suicidar el alma, de producir un suicidio en el alma, soy yo. No Dios lo va a hacer por mí. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Aquí viene lo lindo. Y vistámonos las armas de la luz. En Efesios capítulo 5, verso 8, porque usted está presentando estos pasajes, maestro, para que tenga sentido de traslado, para que tengamos sentido de traslado. Que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada hacemos en las tinieblas, nada. Entiende eso, por favor, nada, estás perdiendo el tiempo en las tinieblas. Ese tiempo que es tan precioso para Dios, ese tiempo que Dios lo necesita, oído, ¿tiene Dios necesidad de algo? Acéptese el término para que lo agarres. Dios lo necesita para desarrollar su Cairo en ti. El Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres, pero si tú no eres un administrador del Cronos, Dios no podrá llevar a cabo sus Kairos en ti, nunca, nunca. Repito, si tú no eres un administrador del Cronos, que es el tiempo de los hombres, Dios no podrá llevar a cabo sus Kairos en ti. Dios necesita que tú entiendas eso, que estás perdiendo el tiempo en las tinieblas y que cuando quieras comenzar, se puede dar la posibilidad de que no hay tiempo para Dios desarrollar en ti las cosas que quería hacer. Efesios 5:8, Pablo dice, cito, porque en otro tiempo erais tinieblas, que éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como qué, como hijos de luz. La luz disipa las tinieblas. Ya te voy a hablar un poquito más de eso cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y después dijo que nosotros somos la luz del mundo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Efesios 5:11, según el texto que acabamos de leer, dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. No debe haber ni una pizca de tiniebla en nosotros, nada. Te repito, ni siquiera el dedo gordo de tu pie debe pisar terreno satánico. Ni siquiera el dedo gordo de tu pie. Saca tus pisadas de las tinieblas. Vamos, así. Estás en pecado, estás cometiendo pecado con premeditación, alevosía. Creo que es el momento oportuno. Dios te está dando una oportunidad. Si estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere que tú entiendas esta verdad. Sal de allí. Sal. Efesios 5:11, miren lo que dice Pablo, cito, no participéis, ¿cómo? No participéis en las obras, oiga, infructuosas, o sea, no dan fruto ni en la tierra, ni van a generar para tus galardones que vas a recibir en el bimá de Cristo, en el juicio de la iglesia, cuando seas juzgado por Jesús. Nada de lo que estás haciendo en pro o en beneficio a las tinieblas te va a producir fruto, ni en la tierra, ni en la eternidad. Porque cuando seas juzgados por Jesús, vas a dar cuenta por el tiempo que tuviste en el pecado, y eso te va a restar galardones. Por eso son infructuosas, tanto en la tierra como en el cielo. Dice, no participéis en las obras de las tinieblas, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino, más bien, reprendedlas. Oiga, repréndalas. Usted tiene que entender
que usted debe suicidar el alma. Debe producir en usted un quebrantamiento, donde usted entienda que usted no le pertenece al mundo, ni a las tinieblas, ni al diablo, que usted fue comprado con precio de sangre, con un sacrificio. Usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 5, dice, cito, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Sentido de conveniencia. Usted tiene el sentido de traslado. Usted tiene que entender que usted nada hace allá. En una ocasión yo di esta frase célebre, que está en las redes. Frases célebres. Se llaman frases célebres estando en vida. Cuando uno muere se llaman memoriales. Frases célebres dice así, está en la red, en las redes. Dice, no hagas exhumación de los pecados que un día decidiste sepultar. Repito, no hagas exhumación de los pecados que un día decidiste sepultar, porque se levantarán en contra de ti con más fuerzas, como un zombi, donde atentarán en contra del propósito de Dios en tu vida y, en el peor de los casos, en contra de tu propia vida. No lo hagas. Tú decides sepultar un pecado, no hagas exhumación de él, porque se va a levantar con más fuerza, Ten cuidado. Satanás no está jugando el evangelio. Satanás hace planes y proyectos. Él trabaja muy bien. Es un ser que tiene una sabiduría, sabe trabajar. Satanás te está inspeccionando para seducirte y después invadirte. Ten cuidado. No pises el terreno satánico. No te vayas para la esquina, en el cuadrilátero del pugilista. No te vayas para la esquina de las tinieblas, donde está Satanás. No te vayas para allá, porque te van a dar hasta con la banca. Donde se siente el boxeador, hasta con eso te van a dar. Ten cuidado, no juegues. Después no diga que no te lo dijeron, que no te lo enseñaron. Aquí está el maestro de diseño como instrumento enseñándote esta verdad. No juegues con las tinieblas. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo, te deja pelando, mata, hurta y destruye. Y todas las manzanas que Satanás ofrece tienen el gusano por dentro. Satanás no te da nada gratis, todo lo hace a cambio. Más adelante te pasa factura. Después no digas que no te lo dijeron. Señores, el sentido de traslado es esa persuasión. La persuasión es estar convencido en el espíritu. No es un convencimiento intelectual, es estar convencido en el espíritu. Sí, es esa persuasión que tengo en el espíritu y que me lleva a activar el dominio propio. Dominio, encratén, dominio propio. Y que no me permite a mí mismo volver al lugar donde fui sacado. No voy a ser como el perro que vuelve al vómito y como la puerca que vuelve al lodo después de ser lavada. Mire esta verdad del reino. Mire esta verdad del reino que viene. La iglesia es la luz del mundo. Jesús dijo, luz soy en el mundo mientras esté en el mundo. Oído, luz soy del mundo mientras esté en el mundo. Lo dijo Jesús. Pero cuando me vaya, ustedes son la luz del mundo. A ustedes les voy a confiar el reino. A ustedes les voy a dar una visión y una misión.
En ustedes yo voy a complementar el reino. Voy a enviarle mi espíritu para que moren ustedes y continuar en ustedes la tarea que comencé en vida, humanamente aquí en la tierra. Desde el trono celestial, sentado en el trono a la diestra de mi Padre, yo voy a supervisar todo. Y mi espíritu va a estar con ustedes y voy a empezar a desarrollar en ustedes el establecimiento del reino eterno en la vida de los hombres, disipando las tinieblas de ellos. Pero para lograr eso ustedes no tienen que tener nada que ver con las tinieblas, nada. Entender que son un pueblo consagrado, apartado, que nada de tiniebla debe haber en ustedes, nada. Mire lo que dice Jesús en su mensaje. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Óigame la alegoría que Jesús hace. Esto es una enseñanza, pero mata demonios. La hemos leído como usted no tiene una idea de nuestras iglesias, lo hacemos como para ocupar el espacio en un culto y decir que le hicimos culto a Dios, pero no hemos analizado esta verdad. Escúchenla. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud. ¿Qué es una almud? Ya lo voy a explicar. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, obra de justicia. Aquí dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué verdad hay acá! Cuando nosotros vamos al texto sagrado, según lo dicho por Jesús, Él fungió como la luz del mundo. En hechos y en proclamación del mensaje del reino eterno. Hablando de Jesús. Mientras estuvo en el mundo, por eso dice, luz soy del mundo mientras estoy en el mundo. Ahora, mira la verdad, pero quien debe fungir como luz del mundo en este tiempo, después que Jesús parte, quien debe fungir como luz del mundo en la tierra es la iglesia. Lo voy a hacer personal, es tú, soy yo. Porque Jesús fue claro. El texto que acabo de leer arriba es Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Pero en Juan, el capítulo 9, verso 5, Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mire, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando yo me vaya, ustedes son la luz del mundo. El término luz que aparece en el pasaje es fos, donde viene la palabra fósforo. Fos. Repito, donde se deriva el término fósforo. Y entre sus varias aplicaciones en este texto tiene que ver con el testimonio. En este texto tiene que ver con el testimonio. Una de las propiedades de la luz es disipar las tinieblas. Oiga, una de las propiedades de la luz es disipar las tinieblas. Según el pasaje, la tarea de la iglesia es proclamar el mensaje de salvación más con hechos que con los dichos. Más con hechos que con los dichos. Por esta causa el texto dice que
mira lo que dice el texto. Cito. Que no se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Observe usted el contraste que hay en un almud y un candelero. Almud. Este término, le voy a explicar lo que es un almud, tiene dos aplicaciones en el texto bíblico, según el uso en las culturas orientales, el término almud. Un almud es una medida que determina una capacidad desde el punto cuantitativo de cualquier tipo de grano. Esa es la primera aplicación que se le da. Dame un almud de trigo. Ya sabemos que estamos hablando como decir 1 kilo, 1 libra. Entonces, un almud es una medida que determina una capacidad desde el punto de vista cuantitativo de cualquier tipo de grano. Pero este es el sentido que le da Jesús al almud, el que viene ahora. En segundo lugar, en su segundo significado, culturalmente hablando, era un cajón, el almud era un cajón, envase o recipiente que demarcaba una determinada medida. Era un cajón, un recipiente que demarcaba una determinada medida. A este es el que Jesús hace referencia en su discurso. No es apropiado el encender una lámpara y meterla bajo de un almud, de un cajón, de un recipiente. La idea es colocarla en el candelero para que ilumine toda la casa. Reitero, este debe ser el sentido de la iglesia, disiparle las obras de las tinieblas con sus dichos y con sus hechos, no participar de ellas por nada. Candelero, habían dos tipos. Uno era para sujetar y mantener derecha una vela que consiste en un cilindro pequeño hueco unido a un pie. El segundo era una lámpara de aceite metálica que tiene unos ovarios mecheros y se sostiene sobre un pie. Ok. El fin del asunto en cuanto a la gran comisión en las obras de la evangelización, todo hijo de Dios, todos, usted, yo, todos, fuimos llamados a ser pregoneros del evangelio con nuestra propia vida. Predicar más que con hechos que con dichos. O sea, algo así como te dijera, háblame más duro porque tus hechos no me dejan escuchar lo que me estás diciendo. O sea que somos luminares en el mundo, en el cual debemos resplandecer con dichos más que con hechos. No digas mucho, pero haz bastante. Filipenses 2, 12, 16, Pablo, mira lo que dice el apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, el día del tribunal, el juicio de la iglesia, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El mensaje del apóstol Pablo. La iglesia debe tener un sentido de traslado. Usted y yo debemos tenerlo. Debemos tener un sentido de traslado en relación a las tinieblas y a la luz.
Entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada, absolutamente nada hacemos en las tinieblas, estamos perdiendo el tiempo. Mire, por otra parte, y por esta razón, los apóstoles instaron a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo 3, 8, 9. Lo cual tiene que ver con el testimonio personal para que la proclamación del Evangelio no tenga tropiezo, no tenga estorbo. Primera carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 8, 9, Pablo dice, mire la fuerza que hay acá, cito. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Cómo honestos? Sin doblez, no de doble ánimo. No de doble ánimo. Que no sean gentes bipolares. Dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Oído, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, la palabra fe es doctrina. Lo que ustedes vienen enseñando, practicando, divulgando, deben de vivirlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13 a 14, Pablo dice, cito, textos que se leen en la Biblia, en el culto, como tú no tienes una idea, pero nadie nos analiza. Mira lo que dice Pablo. Le dice a Timoteo, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señores, la vivencia del mensaje del Evangelio es tan serio y determinante que el escritor a los Hebreos nos da una advertencia y nos exhorta a tener cuidado de los resentimientos, ya que por causa de ellos muchos pueden dejar de alcanzar la salvación, por causa de no ver una vivencia de ese mensaje en quien lo pregona. Una cosa es hablar y otra cosa es accionar. Pero es peor para los que ni hablan ni accionan, sino que participan de las tinieblas. Mira lo que dice Pablo. Seguid la paz, cito, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunas raíces de amargura, os estorben y por ellas muchos sean contaminados por nuestro mal testimonio. Esto está en Hebreos capítulo 12, verso 14 al 15. Dijo Pablo, porque para mí fue el que escribió los Hebreos, fue Pablo. Eso es algo mío personal. Por otro lado, hay que entender esta verdad. La iglesia es la sal de la tierra. Es luz del mundo, pero es sal de la tierra. Mire estas dos propiedades, ya vamos a terminar, pero mire estas dos propiedades. Cito, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esto está en Mateos capítulo 5, verso 13. Jesús dijo, vosotros sois, cito, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oído las propiedades y las fuerzas de este discurso que Jesús dio. En este caso, el mensaje de Jesús, al comparar a sus discípulos, al compararte a ti y a mí, como la sal de la tierra, tiene ¿cuántas? Tres connotaciones que son de suma importancia. Apréndaselas.
lléveselas, no lea Biblia, estudia, analice. 3. En primer lugar, es el valor incalculable y la utilidad que tienen sus discípulos como embajadores del reino al compararlos con la sal. O sea, cuando Jesús nos compara a nosotros como la sal de la tierra, se está refiriendo a los valores incalculables y la utilidad que tú y yo tenemos cuando entendemos esta verdad que somos sal. Cuando Jesús nos compara a nosotros como la sal. ¿Pero por qué? Porque la sal era tan importante en los tiempos de Jesús que los soldados del ejército romano recibían una porción de sal como parte del pago. Era un mineral de mucho valor. Era un mineral muy codicioso. El término que utilizaron en el latín para esta porción de sal era salarium, del cual proviene la palabra en español, el salario. ¿Cuál es tu salario? ¿Cuánto te están pagando? ¡Ping! Se me prende el bombillo. ¡Wow, maestro! No es cualquier cosa lo que somos. No. La sal como mineral tenía mucho valor. En este sentido, Jesús le quiere dar a entender, y te quiere dar a entender a ti y a mí, como lo dio a entender a sus discípulos, como representantes del reino eterno, nos quiere dar a entender que no somos cualquier cosa. Oído, que no somos cualquier cosa. Que somos imprescindibles para la implantación del reino en la vida de los hombres. Que nos necesita, que somos vasos, instrumentos en sus manos. Cuando entendemos que el sentido de traslado, que no participamos de las tinieblas para nada, que ni siquiera con el dedo gordo del pie pisamos el terreno de las tinieblas, que no queremos nada con las tinieblas, que entendemos el valor que tenemos, la utilidad, lo útil que podemos ser en las manos del Creador. Oye, ¿qué hago yo en las tinieblas? En segundo lugar, en relación a la sal es usada para sazonar, oído, para sazonar los alimentos. ¿Cuál es el pensamiento de Jesús en este caso, en relación al sazón? El pensamiento de Jesús en su mensaje es hacerle entender a sus discípulos, es hacernos entender a ti y a mí, vamos a hacerlo personal, que son ellos y que somos nosotros los que le van a dar sentido a la vida. ¡Wow! A la lucha. Somos nosotros los que le vamos a dar sentido a la vida. Somos nosotros los que le vamos a dar sentido a un mundo sin fe, sin esperanza, a un mundo devastado, a un mundo que está en el caos. ¿Cómo? Mediante el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. En proclamación y en vivencia. Somos nosotros. La sal da sazón, le da sentido a la vida. Donde tú llegas, hay enfermos son sanados, los leprosos son limpiados, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan. Ese era Jesús. Jesús le dio sentido a la vida. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Jesús. Ese es el segundo sentido que Jesús le da a la sal. Y el tercero es que la sal tiene propiedades, oído, de preservar la putrefacción, la podredumbre y la pudrición en algunos alimentos de esos tiempos, tales como la carne y el pescado.
evitando que se dañen, que se pudran. ¿Dónde está el mensaje de Jesús? Que la iglesia como el cuerpo de Cristo, oído, y usted y yo, está hablando de usted y de mí, y como embajadores del reino eterno, como embajadores que somos tú y yo del reino eterno, somos los llamados, oído, a evitar que el mundo se sumerja aún más en la corrupción del pecado. Ay, ay, ay. No a participar del pecado. No después de haber aceptado al plan de salvación y fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, estás en las tinieblas. Que en vez de preservar al mundo de la corrupción del pecado, lo que estás es pudriendo más al mundo con tu participación en el pecado. Estás participando en las tinieblas. Estás cayendo en terrenos que no debes caer. Que Dios no quiere nada con esos terrenos. Que Dios no quiere nada con las tinieblas. Dios te llamó a ser sal. La iglesia como el cuerpo de Cristo y embajadores del reino eterno somos llamados a evitar que el mundo se sumerja aún más en la corrupción del pecado. Y esto lo va a lograr con la proclamación y vivencias del evangelio del reino eterno. Un pensamiento de Martin Luther King, un pensamiento de ese hombre de Dios. Dijo, cito, no me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia y el silencio de los buenos. Vuelvo a repetir. No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia y el silencio de los buenos. O sea, los buenos no están haciendo nada a favor del reino de la luz para disipar las tinieblas, sino que están participando de las tinieblas. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Yo no hallo cómo hacértelo ver. O sea, Dios como que, no es que, te lo voy a decir de esta forma en el aspecto vulgar. No obsceno, vulgar. Que no se ajusta a Dios. Óigame, no se ajusta a Dios, pero lo voy a decir como para que lo puedas entender. Señores, Dios es como el gran cazador que gastó pólvoras en Zamuro. Dios es como el gran cazador que gastó pólvoras en Zamuro. No lo creo. Dios invirtió una salvación en ti, en su Hijo. Invirtió una salvación en ti para sacarte de las tinieblas a la luz, para que estés en las tinieblas. Envió a su Hijo, lo llevó al Getsemaní, lo pasó por un vía crucis, tortura, flagelaciones, clavos, corona, cargar el madero hasta la cruz, hasta el monte del Gólgota, del cráneo, ser clavado 6 horas pendiendo en la cruz, abandonarlo en la cruz, cargar sobre él tu estado de pecado, tu maldición, hacerlo un maldito en la cruz, pasarlo por las muertes, tanto la espiritual como la física. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. O sea, como que perdió el tiempo Dios entonces. No, yo no creo. Pero sí creo que si tú estás en las tinieblas, haciendo planes y proyectos para pecar, no le has dado valor a estas verdades del Rey. No has entendido, tú no has entendido las verdades del reino eterno. Señores, el mundo se corrompe y se sumerge cada día más en el pecado.
Y el colmo más grande del asunto es ver cómo hay hijos de Dios, con la justicia divina, con la vida eterna, que han sido regenerados, que tienen al Espíritu Santo y están participando de las obras infructuosas de las tinieblas, en vez de reprenderlas y oponerse a ellas. En conclusión, si estos factores que te acabo de presentar en estos 7 mensajes, si todas estas verdades que te acabo de presentar en estos 7 mensajes, que los he titulado excusas que damos para no vivir en santidad, son 7 mensajes con este es el último. Si todas estas verdades que acabo de presentarte no te conducen a una vida de lealtad, de integridad, de equidad, de rectitud, entender que fuiste consagrado, que fuiste trasladado a las tinieblas a la luz, si no te mantienen en la luz, entonces yo puedo decir con toda propiedad que tu estado de santidad es llevado por motivos equivocados, si es que estás en un estado de santidad, por motivos equivocados. ¿Cuál es el propósito del Maestro Briceño y el de Dios? Es que todos estos principios que te acabo de presentar en todos estos estudios que he dado, te lleven a una vida de santidad genuina ante Dios y ante los que te rodean. El no tener en cuenta este sentido de santidad, de traslado, de todo lo que te he presentado, es estar en total contraste a las características que Jesús diera en sus enseñanzas cuando dijo: la iglesia es la luz del mundo y la iglesia es la sal de la tierra. Ahí te dejo eso. El objetivo del Maestro Briceño es hacerte entender lo que yo entendí. Porque yo fui como tú, peor. No era casado, no tenía un ministerio, pero yo sé lo que es descarriarme, reconciliarme, descarriarme, reconciliarme, descarriarme. Era tanto lo que me descarriaba y me reconciliaba, que ya cuando me reconciliaba ya ni los ángeles se gozaban. Cuando Gabriel corría y le decía a los ángeles: se reconcilió Briceño, los ángeles decían: otra vez. Hice planes y proyectos para pecar como tú no tienes una idea. Me sumergí en la vida de pecado como tú no tienes una idea. Se está hablando quien tiene experiencia de esta verdad. Siempre hubo excusas. Presenté mis excusas, las que damos siempre, hasta que fui confrontado por el Eterno y entendí y comprendí que la única razón por la cual, o que las razones por las cuales yo no me enseriaba en este asunto, en ser santo, en activar el dominio propio, el encaratén, dejar de jugar al evangelio, dejar la guachafa, dejar la niñez, la inmadurez, es que entendí que en la verdad de los casos es: uno, yo no amaba a Dios; dos, no tenía un sentido de honra, no sabía el valor de la honra; tres, era un mal agradecido, ingrato, no tenía una actitud de agradecimiento; cuatro, no tenía sentido de conveniencia, no entendía que lo que estaba haciendo no me conviene. Quinto, no tenía sentido de traslado, no entendía el valor del traslado, no entendía esto de lo de la sal, no entendía esto, lo de la luz, nada de esto no entendía. Hasta que Dios, en su paciencia, en su amor,
Por eso es que a mí nadie me hable de las misericordias de Dios, las conozco. Porque fui tanto lo que hice que pude haber sido desechado por el Eterno. Pude haber sido desechado. Pero Él trató conmigo con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la compasión, con toda la misericordia, con toda la gracia. Cada vez que iba a Él a pedir perdón, me perdonaba, independientemente en el pecado que caía. Jesús nunca fungió como un referee que estaba en el cuadrilátero esperando que cayera de un golpe certero que me diera el pecado para contarme hasta 10 y eliminarme. Él siempre, cada vez que caía, me contaba 70 a las 7, 70 a las 7, 70 veces 7 te perdono. El Espíritu Santo nunca se fue de mí, siempre estuvo en mí, nunca se apartó. Hizo la obra de preservación, trabajó, trató conmigo. Aunque callé la voz de la conciencia, traté de callar la voz del Espíritu, pero nunca pude. Nunca pude y nunca vas a poder. Él siempre te va a redarguir, no a convencerte de pecado. Ya fuiste convencido, Él te va a redarguir y va a trabajar contigo. Nunca te va a soltar. Eso pasó con el maestro Eliseo. Hasta que se me iluminó todo. ¡Ping! Entendí, lloré como tú no tienes una idea. Y dije, no, espérate. Hay un momento donde tienes que entender que no puedes seguir allí. Hay un momento donde tienes que entender que tienes que renunciar a todo. A todo. Y digo todo. Todo. En los negocios en los que tú estás recibiendo dinero mal habido. El dinero es de mala procedencia. Tienes que salir de allí. Si estás en el terreno de la inmoralidad sexual, cualquiera que sea la pornografía, masturbación, sea que tienes un amante escondida fuera de tu hogar, sea lo que sea, tienes que renunciar a eso. No puedes, no debes seguir allí. Si quieres ser útil para Dios, quieres que Dios te use grandemente, quieres que tu vida tenga sentido, sazón, funge como la sal de la tierra, sazónate a ti mismo. Cualquier terreno en el que estés pisando, sal de allí, renuncia. Mire, te lo repito y termino con esto. Todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Así, suelta eso. Me despido. Esta vez quiero pedir tu oración por el maestro Eliseo. No quiero entrar en detalles, ¿no? Yo no quiero entrar en detalles, pero hay un atentado en contra de mi vida y quiero que ores mucho por mí, mucho. Es la mejor ofrenda que me puedas dar. Levanta tus oraciones e intercede por la salud del maestro Eliseo, porque hay un atentado en contra de mi vida. Tú no sabes lo que es. Por el terreno que el maestro Eliseo está pasando. Tú no lo conoces. Dios lo sabe. El diablo lo sabe, yo lo sé. Solo pido que ores por mí. Que me cubras en oración. Que las tinieblas en el atentado que tienen no apaguen la voz profética, la proclamación de las verdades del reino que Dios puso en la boca del maestro Eliseo. Ora mucho por mí. Te lo pido, ora mucho por mí. Intercede bastante. Comparte estos mensajes a todo el que pueda. No te quedes con ellos. Si quieres enviar una ofrenda a este ministerio, hazlo. De esto vivimos, no sobrevivimos, vivimos. Toda ofrenda que tú envíes va a ser para invertirla en el reino. No le vamos a dar un mal uso. Que el Eterno te bendiga en gran manera. Este es nuestro
séptimo mensaje y nuestra última parte de este seminario. Voy a comenzar un seminario acerca de lo que es la Trinidad Divina, el conjunto de la deidad. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.